Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. A Dusty Creek se llegaba por necesidad, no por gusto. El pueblo era una hilera tosca de fachadas, un puñado de almas tostadas por el sol y un telégrafo que chillaba como coyote cada vez que el este se acordaba de que el oeste existía. Aquella tarde, cuando el viento arrastraba montones de polvo que parecían tener voluntad, Samuel O'Connor apareció a caballo con la misma expresión cansada con la que se enfrentaba a casi todo: la vida, la sed y los hombres que no sabían perder. Lo primero que vio fue el poste del telégrafo frente a la oficina del sheriff, con 4 clavos viejos y un nuevo papel amarillento que había nacido ya agotado. El papel temblaba, y cada temblor hacía que las palabras parecieran broma, espejismo o advertencia. Se vende casa en el árbol, 30 centavos. Incluye sótano y maletero. No se aceptan preguntas. Samuel desmontó con un gesto medido. Su caballo, un alazán nervioso, bajó la cabeza en busca de sombra. Samuel leyó 2 veces. Luego, sin soltar el papel, entró al Lucky Ace, el salón que olía a cerveza tibia, pino viejo y la expectativa rancia de una pelea. ¿Quién demonios vende árboles con sótano?, preguntó, todavía con el papel en la mano. El cantinero. Era un hombre ancho con bigote brillante de sudor. Le sirvió un vaso de agua sin que se lo pidiera y señaló con la barbilla hacia un rincón. Allí, un anciano de sombrero vencido bebía café en una taza desportillada. Tenía la barbilla llena de grietas y los ojos de quien ha olvidado más de lo que otros aprenderán jamás. Elias Grange, dijo el cantinero. Si lo compras, que Dios te acompañe. Y si no, también. Samuel cruzó el salón con andar de quien sabe que nadie le debe el paso. Dejó el papel en la mesa del viejo. Busco árbol, dijo. El viejo levantó la mirada y en sus ojos había una chispa que no era del todo humana ni del todo ausente. 30 centavos, respondió, sin arrodear palabra alguna. No se negocia, no se pregunta. Se paga y es tuya. 30 por una casa. Es lo que vale hoy. Mañana podría costar menos. O costarte la vida, replicó con una sonrisa que mostró 3 dientes como 3 tumbas blancas. ¿Tienes las monedas o quieres perder el tiempo de ambos? Samuel sacó un saquito de cuero, volcó su escasez sobre la madera, una bala, una medalla sin cadena y 4 monedas pequeñas, de las cuales 3 valían 10 centavos y la cuarta, la sí, que giró antes de quedarse mirando al techo. No valía nada salvo como amuleto. Apartó la inútil y empujó las otras. 30, dijo. Elias Grange puso la mano sobre las monedas sin mirarlas, como quien apaga una vela. Luego sacó de su chaqueta un llavero con 2 llaves y un colgante de hueso. La grande abre la escalera. La pequeña no te abrirá nada que quieras ver de día. El colgante evita que sueñes con lo que no debes. Vuelve a traerlo si aún puedes dentro de una semana, murmuró. Así completamos el trato. ¿Qué trato? El de que sigas en pie. Al cantinero le tembló el bigote. Alguien rió, otro carraspeó. El Lucky Ace volvió a su murmullo. Samuel guardó llaves y colgante con la naturalidad de un hombre que ya ha cargado con cosas peores. Apuró el agua, dejó una moneda que no tenía y salió al sol como quien cruza una frontera. El árbol estaba en el borde mismo del pueblo, después del herrero, tras la casa de la viuda Thompson y antes del desierto que no perdona. Era un roble, viejo, improbable, que se había empeñado en vivir en tierra que no lo quería. Sus ramas se abrían como brazos cansados, y allí, sostenida por tablones bien encajados, pendía la casa. No era una casucha de niños. Tenía techo a 2 aguas, una ventanita en la cara norte y un porche mínimo que a duras penas cabía en el aire. La escalera de soga colgaba recogida como un látigo después del castigo. Samuel contempló el conjunto con una curiosidad estoica. No era lo más extraño que había visto, pero estaba en la lista. Probó la llave grande en el candado de hierro que sujetaba la escalera. Giró con un chasquido que sonó a cosa antigua que por fin exhala. La soga cayó con un susurro. Subió, peldaño a peldaño, comprobando la tensión con el pie, el peso con la paciencia. Arriba, el piso de tablas cedió un poco, lo justo para recordar que la altura y la confianza son malos socios. El interior olía a resina seca, polvo y días cerrados. Había una mesa hecha de un trozo de puerta, una silla con una pata remendada y un estante con frascos vacíos. En una esquina un catre con una manta que había conocido inviernos mejores. La ventana daba a la calle principal. Desde allí se veía la oficina del sheriff, el Lucky Ace, el lomo del puente sobre el arroyo que siempre parecía estar a punto de no serlo. La casa, pensó Samuel, era un nido de halcón con vista a las 6. Heridas. Sobre la mesa,
Alguien había clavado un clavo que sostenía una tarjeta. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo que subió. Samuel la dejó donde estaba. Revisó las junturas, encontró 2 escondrijos torpes, uno bajo el estante, otro bajo el catre, ambos vacíos. Acarició la madera para sentir si vibraba con huecos más finos. Nada. Tenía, sin embargo, la sensación de que aquel lugar estaba dispuesto como una palabra a medias. No quedaba otra mitad en la copa. Miró hacia abajo. El sol recortaba el contorno del roble y dejaba sombras duras entre sus raíces. Desde arriba se notaba más. Un cuadrado de hierro, enjabonado de óxido, encajado en la tierra como boca apretada. Junto a él, medio enterrado, el lomo de un maletero de cuero viejo, con hebillas oscuras y una tira rota que parecía lengua. Samuel salió al porche, se sentó en el borde y dejó que el viento le lamiera el sudor. Tocó el colgante de hueso. Era ligero, tibio por el calor, tallado con una espiral torpe. Notó sin querer cómo el zumbido del pueblo se hacía más nítido. El piano del salón tropezaba con una tonada. Una mujer reía y luego callaba. Un perro ladraba como si intentara convencer al mundo de algo urgente. Bajó de nuevo. El suelo, al pie del árbol, estaba apisonado por pasos humanos que habían vuelto y vuelto, como si los pasos fueran la única respuesta. Se arrodilló frente al cuadrado de hierro. No había cerradura visible, solo un aro para tirar. Probó con la mano. La trampilla cedió 1 centímetro, crujió y un aliento de aire viejo salió como si la tierra suspirara por primera vez en años. No la abrió del todo, no todavía. Se giró hacia el maletero. Su cuero, alguna vez rojo, estaba ahora del color de las cosas que ya no recuerdan su nombre. El candado estaba allí, una boca sin dientes. Samuel pasó el dedo por las hebillas y se quedó con olor a herrumbre y piel seca en la yema. Probó con la llave pequeña. No encajó. La giró, buscó un ángulo imposible. Nada. Sonrió sin alegría. Era un hombre al que los cerrojos le hablaban. Este le dijo más tarde. Al anochecer, Samuel volvió al Lucky Ace. No buscaba compañía. Era un mal parche, sino el rumor del pueblo. En los vasos y en los insultos se escondían mapas tan útiles como cualquier dibujo. ¿Y bien?, preguntó el cantinero, que en el fondo quería ser testigo. ¿Ya trepaste? Subí, sí. No vi más que polvo ajeno, dijo Samuel, y el cantinero se vio obligado a sonreírle. Elías hace años que no sube. Dice que la madera se cansa de los viejos antes que de los temporales. Le acercó un vaso. Por cuenta de la casa nueva. La casa se paró sola. Yo apenas la miré. 2 jugadores en la mesa del fondo se pelearon por una carta doblada. El piano acertó 3 notas que parecerían una canción si uno tenía fe. La viuda Thompson entró a dejar pan para el dueño del local. Evitó ver a Samuel, pero no pudo evitar mirarlo de reojo. A la gente le interesa el forastero hasta que algo peor reclama la curiosidad. ¿Y el sótano?, preguntó una voz detrás. No la del cantinero. Una voz hueca, con grietas, que venía de un hombre con sombrero negro puesto demasiado bajo. Tenía las manos sin polvo, que en un pueblo así era como tenerlas limpias de pecado. Sospechoso. ¿Cuál sótano? El que viene con la copa, dijo. El hombre, y su sonrisa mostró un diente de oro que había visto cuchillos. Samuel lo sostuvo con la mirada y bebió el agua que no necesitaba. A veces el mundo te examina para ver si cree en ti. Ese era uno de esos momentos. El cantinero se aclaró la garganta. Déjalo, Pike. Si quiere pozo que caben otros, dijo. El hombre del sombrero negro se encogió de hombros. Dejó un par de monedas en la barra, demasiadas para lo que había consumido, y se fue con una facilidad que era casi una promesa. El cantinero limpió un vaso que ya estaba limpio. Pike trabaja para quien le paga. Hoy lo invitó el desierto, explicó. No le abras nada si no te cobra por adelantado. Samuel asintió. Terminó su agua, dejó la moneda que debía y salió. El aire de la noche era una sábana tibia tendida por manos impacientes. Sobre el puente, el arroyo jugaba a ser espejo. El poste del telégrafo crujió como un árbol con artritis. En la oficina del sheriff no había luz. Y sin embargo, Dusty Creek no dormía. Los pueblos del oeste respiran por los poros. De vuelta al árbol, Samuel encendió una lámpara de petróleo y la colgó de una rama baja. La luz recortó sombras que parecían gente. El maletero, con esa cara de animal cansado, aguardaba. La trampilla, con esa geometría brutal, lo invitaba a bajar. Samuel se sentó en el suelo, al alcance de ambos, y sacó de su chaqueta una libreta pequeña que tenía más kilómetros que páginas. Anotó 2 cosas. Elias Grange,
llaves y Pike. Mirada limpia, manos limpias, zapatos polvosos. Por fuera. Era su manera de no confiar en su memoria, que a veces se negaba a recordar lo que no convenía. Le dio media vuelta a la llave pequeña entre los dedos. El colgante de hueso colgó también, como si quisiera opinar. Lo acercó así la trampilla. No vibró ni se calentó. A veces los objetos saben cosas. Ese, si sabía, no las dijo. Bien, murmuró. Si esto es una broma, es larga. Si no lo es, empieza aquí. Levantó la trampilla hasta donde el brazo se lo permitió. Un soplo más frío subió, con olor a metal y a una humedad que no era de agua sino de tiempo. Dejó caer dentro una cerilla encendida. Se apagó rápido, pero alcanzó para dibujar un círculo pequeño de piedra gastada como una boca en la oscuridad. Contó los latidos hasta 10. No oyó serpientes, ni hombres, ni las cosas que a veces toman el lugar de ambos. Cerró, no por miedo sino por hambre. No había comido desde que llegó, y nada bueno había salido jamás de un estómago vacío. Cruzando una puerta, subió a la casa y comió pan duro con carne seca que llevaba en la alforja. El viento golpeó la ventana con un puño blando. Desde allí arriba, las luces del pueblo eran parpadear de cigarras. Pensó en Elias Grange y su medio trato. En Pike, con su sonrisa de oro que no brillaba sino que avisaba. En el colgante de hueso que no hacía más que ser un colgante de hueso, y sin embargo pesaba más de lo que debía. Extendió la manta, probó el catre que chirrió con un sonido de violín torpe y se tumbó mirando el techo. Tocó la madera, con los nudillos. Cada golpe fue casi igual al anterior. Casi. No era un hombre que se durmiera con facilidad, pero aquella noche el cansancio lo tomó del cuello con amabilidad. No soñó con su pasado, lo cual ya era mucho. Soñó con un árbol que caminaba, con un maletero que abría y cerraba la boca como pez fuera del agua, y con una escalera de soga que subía sola hacia una luna que no quería compañía. Despertó, antes del alba, con el cuerpo recordándole que la altura también pesa en sueños. Se incorporó sin ruido. En la mesa, y juraría que no estaba allí la noche anterior, encontró una hoja arrancada de una Biblia. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Alguien había subrayado de día con un carbón indecente. Muy bien, dijo a la hoja, al árbol, a la ausencia. Entonces será de día. Guardó la Biblia mutilada con un respeto que no sentía. Bajó a tierra cuando el cielo aún era una promesa pálida. La lámpara seguía donde la dejó, ahora con moscas muertas pegadas al vidrio. El maletero parecía haber mutado de sitio por un dedo. Quizá un animal, quizá un recuerdo. Samuel apoyó la palma en la tapa. Estaba tibia como si hubiera dormido. Alguien encima. Cerró los ojos un segundo, largo como una línea. No pidió permiso ni perdón. Hoy abrimos, viejo, le dijo al cuero. O tú a mí, o yo a ti. El sol se levantó con su prisa de siempre. En el pueblo sonó una puerta, luego otra, luego un gallo que no sabía cantar, pero lo intentaba igual. Samuel volvió a anotar en la libreta. Trampilla, piedra, aire frío, no serpientes, día. Se guardó la llave pequeña, colgó el colgante de hueso al cuello y se puso el sombrero. La sombra del roble lo partió en dos sobre el suelo. Un hombre a cada lado de sí mismo. Entonces, por primera vez, notó las huellas alrededor de la trampilla. No solo pisadas, sino arrastres, marcas de algo pesado que había subido o intentado subir. Huellas nuevas sobre viejas, recientes sobre antiguas, todas nerviosas. A un lado, a medio metro del maletero, una colilla apagada con saña mordió la tierra. Olía a tabaco caro. A Pike le habría gustado ese tabaco. O a alguien que pagabas. A Pike. Samuel no sonrió. No le salía. Solo miró las llaves, la trampilla, el maletero y supo, con esa certeza rara que a veces no necesita pruebas, que la compra insólita no había sido una compra sino una citación. 30 centavos por un árbol, sí, pero lo que había pagado era la entrada, y la función lo intuyó, empezaba al abrir el maletero o al bajar al sótano, o en ambos a la vez. Por ahora respiró, y esperó a que el sol estuviera lo bastante alto como para que ninguna sombra pudiera mentirle demasiado. Porque si algo había aprendido Samuel O'Connor en tierras peores que Dusty Creek era esto. Hay puertas que se abrirán contigo y puertas que se abrirán contra ti. Y conviene saber a qué hora empujar. El resto, el hierro, el cuero, la espiral de hueso, el precio ridículo, se lo diría el día. Y el día por fin había llegado. El día llegó como una moneda que alguien lanza al aire. Por un segundo fue brillo.
luego peso. Samuel O'Connor bajó de la casa en el árbol, con el sol ya trepando por encima de los techos de Dusty Creek. Había decidido que si la Biblia, arrancada, le había aconsejado de día, no iba a discutir con la superstición ajena. El aire olía a pino calentado, a tierra despierta y a posibilidades que podían salir mal. Se arrodilló frente al maletero. El cuero, cuarteado, parecía piel de animal viejo. Probó de nuevo la llave pequeña. Otra vez nada. La giró al revés por testarudez, por costumbre y por ese instinto que a veces le había salvado la vida. Tampoco. Aspiró hondo, tanteó las hebillas con los nudillos, dejó que los dedos buscaran la flojedad que no se veía, la encontró en Mitecoecientz, el remache central, una holgura mínima, apenas un suspiro. Sacó la navaja. La hoja, limpia, entró como si hubiese nacido para ese hueco. Una presión, un crujido. El candado no cedió, pero la tapa subió milímetro a milímetro, rechinando, como un secreto que no quiere ser dicho. Cuando finalmente se abrió, el olor que salió no fue el de la humedad, fue el de los papeles viejos y el aceite de arma, esa mezcla que recuerda promesas rotas. Adentro, entre tela embreada y paja seca, había un orden deliberado, un paquete, de cartas atadas con cinta roja, un cuaderno de tapas negras, una cartuchera de cuero con repuestos de percusión, un pañuelo doblado con una M bordada en hilo azul, y una pistola plateada con el pavón gastado en el tambor. En el costado, grabado fino, se leía: «La justicia no duerme». Samuel la levantó con respeto. Pesaba lo justo, equilibrada, calcio en la mano. El gatillo, cuidado con mimo. El martillo, con una muesca que no era de fábrica. La abrió, comprobó los alveolos, el eje. La montó y la descargó con un clic seco, como saludo. La dejó a la derecha, al alcance. Las manos volvieron a las cartas. Las hojas, amarillas y frágiles, llevaban fechas de hacía 6, 8, 10 años. Todas firmadas igual. Mae. Algunas tenían manchas que podrían ser de café o de sangre antigua. La primera decía: «Elías, si estás leyendo esto y no he vuelto, vende la casa por una cantidad ridícula. Que el precio espante a los avaros y atraiga a los tercos. El árbol tiene 2 bocas, la que mira al cielo y la que muerde la tierra. No abras la segunda de noche. M. Mae». Mae Grange, supuso Samuel. La letra, firme. La voz, de alguien que había dado órdenes y las había cumplido. Pasó otra. «He seguido el rastro de la Hermandad del Viento Negro hasta las gargantas de 3 dientes. Roban lo mismo que todos, pero no por hambre, por disciplina. Llevan un emblema en espiral. No intentes leer su señal en la arena. Lo que dicen con botas lo cambian con el viento». M. Samuel apartó las cartas y abrió el cuaderno de tapas negras. Era un libro mayor sin columnas, una mezcla de diario y ledger. Nombres, cantidades, lugares, pagos. Pike aparecía 2 veces, no como apodo sino como apellido entero. Pike Hargrove. En otra página, S. Reed. Carbón y silencio. Sheriff. No sabía si Reed seguía siendo sheriff en ese entonces o si el cargo había cambiado de dueño como cambian de dueño las sillas de cantina. Subrayó con el dedo un lugar que se repetía: «El foso del diablo». Bajo el cuaderno había un mapa. No un mapa de imprenta, un pergamino de sacos cosidos con puntos y marcas a lápiz. Ríos como cicatrices, lomas como dientes mal puestos. Al sur, un círculo con una cruz, foso del diablo. Entre el árbol y ese punto, un camino serpenteante con símbolos. Un ojo, 3 líneas cortas, una espiral, una estrella. En una esquina escrito al margen: de día el tercero, de noche ninguno. Samuel dejó el mapa extendido sobre la tierra. Sacó el colgante de hueso que Elías le había dado. Al ponerlo al lado de la espiral dibujada, la talla coincidió como si hubiesen sido madre e hija. Dio un giro lento al colgante y notó que un extremo no era perfecto. Tenía un diente más largo. Lo probó en la ranura de un ángulo del maletero. Un clic suave abrió un doble fondo que hasta entonces era invisible. Dentro del compartimento, un estuche de terciopelo guardaba 3 cosas: una llave pequeña distinta a la suya, cabeza triangular, un frasco con líquido translúcido etiquetado laúdano y una placa oval de latón con agujeros. La placa llevaba un grabado, la misma espiral que el colgante, y debajo una frase: «Si estás cansado, recuerda que ellos también duermen». Le dio la vuelta a la placa. Tenía 2 pestañas que podían encajarse en algo, quizá una cerradura. No hecha para llaves normales. Cerró el maletero con la sensación de que no había acabado de abrirlo. Respiró. Luego volvió a la trampilla. Tiró del aro.
La madera de la tapa raspó la tierra. El aliento frío subió desde la garganta oscura. Encendió la lámpara de petróleo, la ajustó para no ahogar la llama y dejó caer luz al primer peldaño. No era una escalera de obra. Eran escalones tallados en la roca viva, con huellas grandes, huellas pequeñas, hendiduras donde la gente apoyó peso y miedo. Bajó despacio, probando agarres con la punta del pie. La lámpara dibujaba un túnel, que no había estado allí cuando se formó el mundo. Alguien lo había mordido a golpe de cincel. El aire sabía a metal y a sorda inercia. Después de 5 escalones, la pared de la derecha enseñó una repisa tallada en la piedra, con frascos alineados como soldados, aceite, sal, carozo de durazno en alcohol, insecticida de frontera, y un tarro con tiritas de cuero para mordiscos. De dolor. Más abajo, otra repisa. Cajas de cartuchos, Coa 4440 envueltas en papel aceitado. Rollos de cuerda encerada, 2 palas cortas, mechas para dinamita dentro de una lata de galletas con una etiqueta que alguna vez fue un dibujo de niña. Los 10 peldaños, el túnel se abría a una pequeña cámara. El techo era bajo. Samuel tuvo que agachar los hombros. A la izquierda, un banco de trabajo con herramientas. Martillo, punzones, una lima. A la derecha, 3 lingotes de plata ennegrecida encajados en una caja, cada uno marcado con un punzón que de nuevo trazaba la espiral. En la pared del fondo, grabado con cuchillo y paciencia, un aviso. El que herede esta casa hereda también mi venganza. Debajo, más pequeño. M.G. Samuel pasó la yema por las letras. No le tembló la mano, pero notó el pulso más alto de lo que le gustaba. Giró sobre sí para tomar la cámara con la mirada, buscando simetrías que delaten escondites. Las encontró en el muro derecho. A la altura de la cintura, una oquedad imposible de ver si uno no la buscaba. ¿Cerradura? ¿Ventana a otra boca? Sacó la placa de latón del estuche, la aproximó. Encajó con un tac que no fue metálico, sino casi orgánico. La placa, como si respirara, aceptó el colgante de hueso en su centro. Samuel giró el colgante un cuarto de vuelta. Hubo un chasquido, un susurro de mecanismo olvidado, y el muro liberó una pequeña puerta, apenas un respiro más oscuro. Dentro, un nicho, un sobre engrasado, un reloj de bolsillo sin cadena y un pedazo de madera donde se habían marcado 3 líneas verticales y una horizontal que las cruzaba. El reloj, al abrirse, no dio hora. En lugar de agujas, tenía un disco con números y una flecha con 2 posiciones, día y noche. Estaba clavado en día. Giró la corona y el disco se movió con una resistencia mínima. Al cambiar a noche, la Motesinte placa de latón vibró como si no estuviera de acuerdo. Volvió a día sin discutir. Abrió el sobre. Adentro, una carta nueva, sin mancha, con olor a pino, o a alguien que había querido que oliera a pino. Para el que venga detrás, no bajes, con prisa. El túnel no es mío, se lo gané a hombres que cavan mejor que piensan. Si vas a seguir el mapa, que sea por la ruta marcada de día. Al tercer mojón cruza el arroyo. De noche los mojones son otros. Los pone quien quiere que vuelvas a empezar desde el mal. Si encuentras a Pike, dile que lo perdoné la primeras, ves por hambre, la segunda por pena, la tercera por cálculo. No hay cuarta. Mae Samuel guardó la carta, el reloj y la placa. Acomodó todo como lo halló, salvo el polvo. No sabía devolver ese tipo de orden a su estado original. Cuando C.S.E. subió los escalones, ascendía algo más que el cuerpo. También la idea de que Mae había vivido y trabajado allí con método y rabia, y de que Elías la había encontrado suficiente como para dejar su memoria en un cartel barato. Se vende, 30 centavos. Arriba, el mundo seguía siendo el mundo. El viento metiéndose donde podía, un cuervo que se posó en el cable del telégrafo, el hilo de voces del pueblo que llegaba filtrado. Cerró la trampilla, apoyó el maletero encima como si así sellara el pasado, y se colgó el colgante a la ISH's cuello. La pistola plateada fue a su cinto. La suya negra quedó al otro lado. Le gustaba la simetría en cosas de muerte. Lo hacía creer, aunque fuera mentira, que la balanza podía inclinarse para ambos lados. Decidió que necesitaba 2 cosas: mirar a Elias Grange a los ojos y saber quién era el sheriff hoy. Tomó el mapa, lo dobló dentro de la chaqueta y caminó al pueblo con una sombra que lo seguía 2 pasos por detrás, ni grande ni pequeña. Persistente. Elías estaba sentado fuera del Lucky Ace, un vaso de café que ya era recuerdo entre las manos. Al ver a Samuel, no sonrió. Lo miró como se mira a un hijo que vuelve con polvo de una zanja. ¿Cuánto tardaste en abrirlo?, preguntó, sin prólogo,
Lo suficiente para dudar, muy poco para detenerme. Bien, dijo el viejo y tomó aire. No te vendí un árbol. Te vendí tiempo. A veces el tiempo es barato, casi siempre caro. Mae, dijo Samuel como si probara la dureza del nombre. ¿Quién era? Mi hermana, respondió Elías. Tenía la costumbre de no pedir permiso. Vio la hermandad crecer a la sombra de hombres respetables y decidió que no quería vivir en esa sombra. Se hizo cazadora. La llamaban la de la espiral. Movió el mentón hacia el colgante. Les robó plata y caminos. Ellos le robaron, amigos y sueño. Se equilibraron como suele pasar. Hasta que dejó de volver. Hizo una pausa. Al foso del diablo fue la última vez que la vieron. Yo encontré la casa en el árbol intacta. Y el sótano. Trabajando. Trabajando. Los túneles, Samuel. No paran cuando la gente se va. Como el hambre, replicó Elías. Véndeme. De vuelta a la casa si quieres. Te devolveré tus 30 centavos y un consejo. O quédate con lo que compraste y paga el resto. ¿Cuál es el resto? Terminar lo que ella empezó. O al menos dejarlo más cerca de terminar que de empezar. El viejo se levantó con torpeza. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una medalla envuelta en tela. Se la ofreció a Samuel. Se la dieron por salvar un tren postal sin disparar un tiro. No le sirvió de nada después. Llévala tú. Te recordará que hay victorias que no se cuentan con balas. Samuel la pesó. No creyó en amuletos, pero aceptó la gravedad de los gestos. Guardó la medalla junto a la carta de Mae. ¿Y el sheriff?, preguntó. Reed ya no. Murió con la boca llena de arena y los bolsillos vacíos, dijo Elías neutral. Ahora es Avery Dunn. Buen tirador, mala compañía. ¿Compañía de Pike? Pike no acompaña. Cobra. Pero uno lo ve repetirse alrededor de Dunn, como mosca, en carne dulce. Samuel asintió. El sol caía perpendicular, como soga tensa. Entró al Lucky Ace solo para dejar que escuchas hicieran su trabajo. El cantinero lo saludó con la barbilla. Los parroquianos fingieron no verlo. No vio a Pike, pero sí dos hombres que parecían esperar a alguien. Tenían el polvo mal puesto. En los hombros, no en las botas. Caras de viaje corto, no de travesía. Pidió agua, tomó un sorbo y la dejó. No necesitaba más de aquel lugar. Salió otra vez hacia el árbol, hacia su casa recién nacida y su sótano recién abierto. Mientras caminaba, el telégrafo cantó una serie de chasquidos. Aprendió tiempo atrás a distinguir la música del pánico. Lo que oyó ahora no era mensaje para él, pero llevaba prisa ajena. De vuelta al roble, Samuel extendió el mapa sobre la mesa de la casa. Marcó con carbón las señales que no quería olvidar. El ojo, la espiral, la estrella. Abajo, con letra seca, escribió: de día el tercero. Colocó al lado la pistola plateada, cargada ahora con munición nueva, la suya revisada. El reloj sin agujas quedó sobre la ventana clavado en día. Decidió que al caer la tarde haría una prueba. Alejarse unas millas, buscar el primer mojón, ver si el reloj servía para algo más que para hacerse el interesante. Se dispuso a bajar una vez más al sótano, esta vez para preparar una mochila con lo justo. Cuerda, agua, yesca, unas tiras de cecina, 2 vendajes, el frasco de laúdano, cartuchos contados. Puso la lámpara en el primer peldaño y entonces oyó lo que no quería oír. Madera que se queja arriba, peso en el porche, el latido lento de alguien que intenta latir despacio. No se movió. La mano fue a la pistola sin pedir permiso. Otra, a la lámpara. Apagó la llama con un soplo y la oscuridad le llenó los oídos. Ocurrió un segundo golpecito suave. Luego una voz de hombre sin intención de esconderse. Samuel O'Connor. ¿En casa? Era una voz italiana, o de alguien que había aprendido español en una mesa compartida. Educada, lo cual en el oeste no tranquiliza. Depende, respondió Samuel desde la penumbra. ¿Quién pregunta? Un amigo de las oportunidades. Me llaman Serrano. El señor Hargrove quiere hablar esta noche en términos pacíficos. Trae 2 hombres y poco tiempo. Pike Hargrove. El apellido ya no era tinta, en un cuaderno. Esta noche no recibo, dijo Samuel, y el silencio se apoyó en esa negativa como un tronco en un arroyo. El visitante tomó aire. La madera crujió con la retirada de un peso. Entonces mañana al amanecer. Aquí o en la calle frente al Lucky Ace, anunció. Le diré que lo dije de forma conciliadora. A veces le sirve, a veces le enfurece. Con usted no sé. Los pasos. Se alejaron. 3,
4 tierra. Samuel no se movió durante un conteo lento hasta 100. Encendió la lámpara recién después, con la idea firme de que la noche iba a traer menos respuestas y más visitas. Cambió de plan. La mochila se haría más ligera todavía. Si había que salir, saldría. Si había que quedarse, la casa aprendería pronto a oír disparos. Volvió a la mesa para doblar el mapa y encontró encima del papel algo que no había dejado ahí: una colilla apagada con saña. El mismo tabaco caro que había olido por lata. Mañana. La ceniza no era fría del todo. Sonrió, esta vez con verdadero humor, breve y sin dientes. La casa tenía otra boca, por donde entraban las noticias sin tocar la puerta. Se sentó, puso el reloj sin agujas en la palma, lo miró respirar en día y dijo en voz baja, como si alguien hubiera estado esperando oírlo: «Está bien, Mae. Abrí tu maletero. Bajé a tu sótano. Ya oí tu enemigo. Nos vemos en el camino». Y golpeó el mapa con el índice en el punto marcado con la cruz. «En el foso del diablo, si hace falta». A lo lejos, el día empezó a rendirse. El sol se inclinó, lento. En el pueblo, el Lucky Ace prendió las lámparas como ojos. En el horizonte, 3 jinetes aparecieron pequeños, negros contra el naranja, bajando por la senda de 3 dientes como si el mundo entero fuese su salón. El reloj de Mae siguió en día, obstinado. Samuel guardó la placa, el colgante, el mapa, y se puso de pie. La compra insólita había dejado de ser curiosidad. Ahora era asunto. Y en el oeste, los asuntos solo se resolvían de 2 maneras: hablándolos o a tiros. Mañana sabría cuál. El amanecer en Dusty Creek no era un canto alegre, sino un gemido. El viento arrastraba polvo con un silbido agudo, los perros se desperezaban con gruñidos y las gallinas picoteaban la tierra seca como si dudaran de que allí hubiese algo vivo. Samuel O'Connor había dormido apenas un par de horas, interrumpido por el recuerdo de la voz de Serrano en el porche, por el olor de tabaco caro en la mesa y por la presencia muda del maletero bajo sus pies. Al alba, la pistola plateada descansaba, sobre la mesa junto a la suya, negra y curtida. Había pulido ambas, cargado con munición revisada y alineado las balas sobrantes en un cartucho de cuero. La mochila estaba lista: cuerda, laúdano, vendas, un pedazo de carne seca y el mapa doblado. Samuel no era hombre de discursos interiores, pero aquella mañana se concedió un pensamiento claro. Esto no es curiosidad, es guerra. En el Lucky Ace el silencio se cortaba con la respiración de los parroquianos. Los pocos que habían madrugado se refugiaban en las esquinas, observando como si esperaran ver la primera chispa de un incendio. La pianola estaba muda, el cantinero limpiaba vasos limpios y la viuda Thompson, que solía dejar pan, no apareció. Esa vez, el pueblo sabía leer los presagios. 3 jinetes se habían visto al anochecer bajando por la senda de 3 dientes, y Dusty Creek tenía memoria de esas siluetas. Samuel entró sin quitarse el sombrero. El sheriff Avery Dunn ya estaba, allí, al fondo, con un vaso de whisky que parecía haber nacido con el día. Era un hombre de barba cerrada, hombros anchos y sonrisa que no tocaba los ojos. A su derecha, como un perro con hambre, estaba Pike Hargrove, más delgado, con el diente de oro brillando bajo la lámpara. Serrano, el italiano, estaba cerca de la barra, fumando despacio un cigarro largo. «Mañana», dijo Dunn con voz calma, «nos llega visita, O'Connor, y no queremos que los forasteros se lleven la impresión equivocada de nuestro pueblo». Samuel lo sostuvo con la mirada. No respondió de inmediato. El cantinero interrumpió para servirle un vaso de agua. No era hospitalidad, era protección. Que todos vieran que Samuel no había pedido whisky, que estaba sobrio para lo que viniera. Pike habló primero, relamiéndose los dientes. «La hermandad manda a sus mensajeros, 3 jinetes negros. Ya los viste seguro. No preguntan, no negocian. Solo cobran lo que creen suyo». «¿Y qué creen? ¿Suyo?», preguntó Samuel con el vaso en la mano. «El mapa, el sótano y todo lo que respire cerca del árbol», dijo Pike, bajando la voz hasta convertirla en filo. El sheriff Dunn sonrió con una calma calculada. «Si les das lo que buscan, quizá vivas para seguir jugando a dueño. Si no, el polvo de este pueblo se encargará de enterrarte». Samuel bebió un sorbo. El agua estaba tibia, pero le supo más fresca que cualquier amenaza. 30 centavos. Pagué. Y 30 centavos bastan para que no me quiten nada. La tensión se espesó. Serrano dejó escapar una carcajada breve, como si se divirtiera viendo a 2 perros midiendo colmillos. «Caballeros, no gasten saliva. Los 3 jinetes estarán aquí antes del mediodía. Y ni el árbol, ni el mapa, ni las cartas de la señorita
Mae importarán si ellos deciden prenderle fuego al pueblo entero. El murmullo de los parroquianos se encogió. El cantinero dejó un vaso en la barra con más fuerza de la necesaria. El reloj sin agujas de Mae marcaba día cuando los cascos retumbaron. En la calle principal, la gente se refugió tras las ventanas. Las persianas bajaron como párpados asustados. 3 figuras negras avanzaron en fila, sin prisa. Los caballos, oscuros también, parecían parte de un mismo animal de 3 cabezas. Cada jinete llevaba sombrero de ala ancha, pañuelo que ocultaba la boca y el mismo emblema, una espiral blanca pintada en el chaleco. El primero era alto y delgado, con un rifle apoyado en la silla. El segundo llevaba un tambor de munición cruzado al pecho. El tercero, que parecía el líder, tenía un sombrero distinto. El ala recta sin curva y un cinturón de hebilla plateada que reflejaba la luz del sol. Se detuvieron frente al Lucky. ¡Hace! El silencio fue tan grande que hasta el cable del telégrafo pareció guardar sus chasquidos. El líder desmontó con calma. Empujó las puertas del salón y entró. El polvo lo siguió como si también tuviera armas. Sus ojos recorrieron el lugar. Primero el sheriff, luego Pike, luego Serrano. Finalmente, Samuel. ¿Quién es el nuevo? ¿Dueño de la casa en el árbol? Preguntó con voz ronca, un tono que se sentía más cerca del eco que de la garganta. Nadie habló. Los parroquianos bajaron la mirada. El sheriff carraspeó, pero no respondió. Pike jugueteó con su diente de oro. Serrano aspiró su cigarro. Samuel con calma levantó la mano. Soy yo. El silencio se hizo más pesado. El líder se quitó el sombrero. Tenía el cabello oscuro, canas en las sienes y cicatrices viejas cruzándole el rostro. Ese lugar no es tuyo. Ni el sótano, ni el maletero, ni lo que guarda Mae. Todo eso pertenece a la Hermandad del Viento Negro. Samuel apoyó el vaso vacío en la mesa. 30 centavos pagué. 30 centavos bastan para defenderlo. El líder lo observó. La tensión era un hilo a punto de romperse. Pike se inclinó hacia adelante, casi saboreando el instante. El sheriff Dunn no se movió. Sus ojos brillaban con una expectación sucia. Serrano sonrió, disfrutando de un espectáculo que no le costaba nada. Entonces, el segundo jinete empujó la puerta y entró también, con la mano en el tambor de munición. El cantinero, con un pulso tembloroso, bajó una botella de la repisa como si así pudiera distraer a la muerte. El líder de los jinetes dio un paso más y apoyó la palma sobre la mesa donde Samuel tenía la pistola plateada. Esa arma fue nuestra. Y vuelve a hacerlo hoy. Samuel la tomó con un movimiento suave, rápido, y la levantó. El cañón se encontró con la frente del hombre. Hoy no. El salón estalló. El primer disparo fue seco. Un latigazo que hizo que los vasos se quebraran. El líder cayó hacia atrás, sombrero volando, la espiral en su chaleco manchada de rojo. El segundo jinete disparó a ciegas. La bala rompió una lámpara. El aceite ardió en la barra. El tercero desde afuera empezó a disparar al interior, haciendo añicos las ventanas. Samuel rodó bajo la mesa, sacó su segunda pistola y respondió con precisión. 2 balas seguidas tumbaron al segundo jinete contra el piano, que gritó una nota aguda al recibir el cuerpo. Pike saltó detrás de un barril. El sheriff Dunn no se movió. Sonrió y dejó que el caos se desatara. Serrano aplaudió con sarcasmo, como si la violencia fuese un número de circo. El tercer jinete irrumpió por la puerta, sable en mano. Samuel lo recibió con un disparo al pecho, pero el hombre siguió avanzando, rugiendo como animal herido. El sable cortó el aire y partió, la mesa en 2. Samuel rodó hacia un costado, disparó otra vez, y el jinete finalmente cayó, golpeando contra el suelo con un ruido seco. El silencio volvió, pero esta vez manchado de humo y sangre. El fuego en la barra crepitaba. El cantinero lo sofocó con una manta mientras maldecía. Los parroquianos empezaron a salir de sus escondites, con los ojos abiertos de miedo. Samuel se incorporó, pistolas humeantes en cada mano. Los 3 jinetes negros estaban muertos en el suelo del salón. El sheriff Dunn lo observaba con calma. Pike se lamía los labios como si hubiera visto cumplirse una profecía. Serrano sonrió con los dientes amarillos. La hermandad no olvida, dijo Pike con voz casi gozosa. 3 menos y 100 más por venir. Samuel guardó las armas, recogió su sombrero y se encaminó a la puerta. Que vengan, dijo, sin mirar atrás. En el umbral giró hacia Dunn. «Sheriff, ¿va a hacer algo con estos cadáveres?»
Dunn sonrió como quien no tiene prisa. Claro, los enterraremos en el desierto, junto con quien se cruce en el camino. Equivocado. Samuel no respondió. Salió al sol con el eco de los disparos todavía flotando en el aire. La calle estaba vacía, pero las cortinas temblaban en cada ventana. El reloj sin agujas de Mae, que guardaba en el bolsillo, vibraba suavemente contra su pecho. Al mirarlo, la flecha seguía fija en Día, obstinada, como si le recordara que aquello no había sido más que la primera sombra del verdadero peligro. En la distancia, sobre las colinas, más figuras negras se movían como hormigas en fila. El viento trajo el eco de cascos. La guerra recién comenzaba. El sol descendía sobre Dusty Creek como una moneda ardiendo. Las sombras se estiraban largas y los cuerpos de los 3 jinetes muertos habían sido arrastrados fuera del Lucky Ace, dejando un rastro oscuro en la tierra. El pueblo no hablaba. Respiraba en susurros, con miedo de que las paredes oyeran. Samuel O'Connor no se quedó a ver qué hacía el sheriff Dunn con los cadáveres. Había aprendido que en los pueblos pequeños la justicia se mide en silencios. Caminó hasta el roble, subió la escalera de soga y encendió la lámpara en la mesa. El mapa estaba allí, extendido, esperando. La pistola plateada descansaba al lado, brillante como si disfrutara de haber vuelto a disparar. El reloj sin agujas de Mae seguía marcando, obstinadamente, día, pero ahora vibraba como si supiera lo que venía. Samuel desplegó el mapa una vez más. Los símbolos parecían distintos bajo esa luz. El ojo, las 3 líneas, la espiral, la estrella. La cruz final en el foso del diablo lo llamaba como una boca abierta. Recordó las cartas. De día es el tercero. De noche, ninguno. Recordó la voz de Elias Grange. No te vendí un árbol, te vendí tiempo. Tiempo era justo lo que se acababa. Al amanecer del día siguiente, Samuel salió del pueblo con el mapa en el bolsillo, el colgante de hueso en el cuello y una mochila ligera en la espalda. Llevaba ambas pistolas al cinto y munición medida al grano. Su caballo, el alazán nervioso, avanzaba por la senda hacia las colinas de 3 Dientes. El aire olía a polvo caliente y a predestinación. Las primeras horas fueron tranquilas. Vio huellas de caravanas antiguas, mojones de piedra, cruces de caminos olvidados. El reloj de Mae no marcaba horas, pero giraba lentamente, de día a una posición intermedia que no tenía nombre. El desierto no se mide en minutos, se mide en sed y en pasos. Al tercer mojón, como estaba escrito, Samuel se detuvo. A un lado, el arroyo se abría paso débil, apenas un hilo de agua plateada. Del otro lado, el sendero continuaba recto hacia un valle sombrío. El mapa era claro. De día, cruzar el arroyo. Samuel espoleó al caballo y cruzó el agua. El aire cambió, más frío, más denso. A lo lejos, el terreno se abría en un anfiteatro natural de roca negra. Era como si la tierra hubiese sido mordida por un gigante. Allí estaba el foso del diablo. El foso era un círculo de piedra oscura, con una grieta central que bajaba como garganta infinita. Alrededor, mojones con símbolos de espiral pintados en cal. Había restos de hogueras, huesos de animales y huesos humanos. Samuel desmontó, con la pistola en mano. El silencio era tan profundo que los latidos parecían pasos. Entonces lo vio. Una figura apoyada en una roca, cubierta con una manta polvorienta. No era un bandido. Era un cuerpo viejo, seco, con los ojos abiertos aún en la muerte. A su lado, una lata oxidada y un trozo de papel cubierto con manchas. Samuel se inclinó y leyó. Si alguien encuentra esto, que sepa, no es un tesoro lo que custodia el foso, es una promesa. La hermandad juró que ninguno de los nuestros descansaría. Yo, Mae Grange, dejo este aviso. Si bajas, no busques plata, ni oro. Busca al hombre que juró matarme. Él aún respira en la oscuridad. El corazón de Samuel se aceleró. Mae había llegado hasta allí. Había dejado un mensaje. Y no había regresado. Un ruido lo sacó de sus pensamientos. Cascos, voces, el eco de jinetes. Samuel se agachó entre las rocas y vio a lo lejos una columna de hombres. 10, 15, todos de negro, con la espiral en el chaleco. Al frente, Pike Hargrove, con su diente de oro brillando al sol. A su lado, el sheriff Dunn. Ahí está, gritó Pike señalando el caballo de Samuel. El árbol ya no importa, el mapa lo trajo hasta aquí. Samuel apretó los dientes. Tenía pocas balas, menos amigos y un enemigo con números.
Se refugió en la grieta descendiendo entre las piedras. El aire era más frío abajo, húmedo como si respirara algo antiguo. Encendió la lámpara y bajó, pistola en mano. El túnel del foso no era natural. Estaba excavado, igual que el sótano del roble, pero más viejo, más cruel. Las paredes tenían marcas de herramientas, símbolos en espiral, nombres raspados. Samuel bajó 20, 30 escalones. El eco de los jinetes arriba se perdió. Al final, un salón amplio, con una hoguera apagada en el centro, y contra la pared, encadenado, un hombre. No era joven. Tenía barba gris, los ojos hundidos, las manos atadas con hierro. Levantó la cabeza cuando la luz de Samuel lo alcanzó. «¿Quién eres?», preguntó con voz rota. Samuel dudó un segundo. «Samuel O'Connor. Compré una casa en un árbol y encontré tu sótano». El hombre rió con un sonido hueco. «Esa casa era mía. Ese sótano era mío. Y Mae me lo arrebató todo. Yo fui el líder de la hermandad. Yo soy lo que queda de ella». Samuel se quedó helado. El enemigo de Mae no estaba muerto. Estaba vivo, enterrado, custodiado. El hombre continuó. «Ella me dejó aquí para que el tiempo me matara. Pero el tiempo no me mata. Ahora tú me encuentras y eso significa que el ciclo vuelve a empezar». Antes de que Samuel pudiera responder, un disparo retumbó desde arriba. El eco bajó como trueno. La hermandad había entrado al foso. El reloj de Mae vibró con furia en su bolsillo, como si gritara, «¡Noche!». Samuel apuntó su pistola al hombre encadenado. «¿Qué escondes aquí abajo?». El prisionero sonrió mostrando dientes podridos. «El verdadero maletero. El que no abre con llave sino con sangre». Los pasos de los jinetes se acercaban. La sombra de Pike descendía la escalera. Samuel entendió que no había salida sencilla. Tenía 3 opciones: disparar al prisionero y acabar con el ciclo, liberarlo y enfrentar lo que significara, pelear contra Pike y la hermandad en un túnel que no ofrecía más que muerte. El mapa, el reloj, las cartas de Mae, todo lo había conducido allí, al punto donde las decisiones pesan más que las balas. Samuel respiró hondo. Levantó la pistola. El prisionero lo miraba con ojos encendidos, como si esperara el disparo o la libertad. Y arriba, la voz de Pike resonó en la piedra. «O'Connor, el árbol, el mapa, la mujer. Todo termina aquí». La lámpara parpadeó. El reloj vibró, como si fuera a estallar. Samuel apretó el gatillo. El eco del disparo llenó el foso. Nadie en Dusty Creek supo nunca qué ocurrió exactamente en el foso del diablo. Algunos dijeron que Samuel salió solo, cubierto de sangre y polvo, con la pistola plateada aún humeante. Otros juraron que lo vieron marchar acompañado por una sombra, un hombre viejo con cadenas rotas en las muñecas. Lo cierto es que la casa en el árbol quedó vacía. La trampilla volvió a cerrarse. El maletero se oxidó en silencio. Y el mapa desapareció como si nunca hubiese existido. 30 centavos había costado aquella casa. Pero el precio real, en polvo y en muerte, lo pagó Samuel O'Connor en el sótano y en el foso. Y desde entonces, cada vez que el viento sopla fuerte, en Dusty Creek alguien asegura escuchar una voz en espiral, riendo en la oscuridad.